Hay algo que la historia parece enseñarnos una y otra vez, y es que algunas acciones de verdad cambian el mundo, mientras que otras, aunque parezcan idénticas, simplemente se desvanecen. La gran diferencia no está en lo que vemos por fuera, sino en algo mucho, mucho más profundo. Vamos a explorar juntos esta batalla entre la fe real y la simple imitación. Y aquí es donde nos topamos con la pregunta clave. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? ¿Qué es lo que separa el éxito genuino del fracaso cuando alguien intenta seguir el camino de una persona inspiradora? El material que analizamos hoy sugiere que la respuesta, miren, no está tanto en las acciones, sino en la convicción que las impulsa desde adentro. Para que esto quede súper claro, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al África del siglo XIX. Ahí nos encontramos con dos exploradores. Sus caminos se cruzaron, sí, pero sus legados nos cuentan dos historias totalmente opuestas sobre el verdadero poder de la convicción. El primero de ellos es David Livingstone, pero ojo, él era mucho más que un explorador, era un misionero. Y aquí está el punto central, según la fuente. Cada paso que dio, cada expedición que emprendió, nacía de una convicción inquebrantable. Sus acciones no eran la meta final, sino el resultado, la extensión de su fe profunda en el Dios de la Biblia y de su relación personal con Jesucristo. Y por otro lado, como la otra cara de la moneda, tenemos a Henry Morton Stanley. Seguro lo conocen, es famoso por haber encontrado a Livingstone. Stanley lo admiraba, pero de verdad, lo admiraba profundamente. Quería ser como él, emular su grandeza, seguir su ejemplo. Pero, como ya vamos a ver, le faltaba la pieza más importante de todo el rompecabezas. Ponerlos uno al lado del otro es revelador. La motivación de Livingstone era su fe, la de Stanley, su admiración por el hombre. Y esta diferencia se notó en sus métodos, compasión por un lado, y por el otro, a veces hasta violencia. La razón de fondo, las acciones de Livingstone estaban ancladas en principios bíblicos, mientras que a las de Stanley les faltaba esa raíz espiritual que le daba sentido y coherencia a todo. Y este ejemplo histórico nos deja la primera gran idea de este análisis. El qué hacemos es secundario al por qué lo hacemos. La verdadera fuerza de una acción no está en la superficie, en lo que todos ven, sino en esos principios invisibles que la sostienen desde adentro. Pero, a ver, no pensemos que esto de imitar la forma sin tener el fondo es solo cosa del pasado. La fuente que estamos analizando sugiere que este mismísimo error se repite hoy en día, en un escenario totalmente diferente, sí, pero con las mismas consecuencias. El ejemplo concreto que se menciona es cuando la gente dice, «Yo soy Charlie Kirk». La fuente usa esta frase como un punto de partida para lanzar una pregunta. Quienes usan esta frase, ¿lo hacen desde una convicción compartida o es solo un eco de aquel viejo error de Stanley? Y aquí el argumento de la fuente es muy directo. Dice que la fuerza de Kirk, así como pasaba con Livingstone, no viene de sus tácticas, sino de una fe muy, muy específica. La fuente recalca que la convicción de Kirk se basa en creer firmemente que Jesús es el Mesías, que resucitó de entre los muertos y que Dios lo proclamó Rey de Reyes. Entonces, ¿qué pasa? Se argumenta que seguir a Kirk sin compartir estas convicciones fundamentales es, en esencia, repetir el error de Stanley. Es imitar al hombre, pero sin la fe que realmente lo mueve. Así que podemos como que desarmar este error en 3 pasos. Primero, todo empieza con la admiración y las ganas de seguir a alguien. Segundo, aquí viene el tropiezo. Intentar copiar las acciones sin tener la convicción interna que las originó. Y tercero, el resultado es casi inevitable. Un esfuerzo superficial que puede terminar siendo incoherente o incluso caótico. Llamemos a esto por su nombre, ¿no? Imitación superficial. Es básicamente copiar los qués sin entender ni compartir los porqués. Es como un eco vacío, una cáscara sin el núcleo que le da sentido y dirección, y sin esa base de creencias, las acciones, tarde o temprano, se desmoronan. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la gran lección que nos podemos llevar? Porque más allá de los personajes y de las épocas, lo que surge es un principio universal. Dicho de la forma más sencilla y directa posible, el verdadero impacto, la identidad genuina, eso no nace de la imitación, nace de una convicción interna, de esa fuente de energía que es la única capaz de sostener un esfuerzo a largo plazo. Para resumir, la conclusión de la fuente es clarísima. La fe auténtica es lo que le da sentido a las acciones. La convicción profunda les da coherencia. Sin ese fundamento, la imitación siempre se va a quedar en una cáscara vacía, y el resultado más probable de un esfuerzo vacío, pues, es el fracaso. Y cerramos con esta pregunta, para que quede ahí resonando. Más allá de las apariencias, más allá de lo que se ve,
¿Cuál es el verdadero motor? ¿Qué es lo que de verdad sostiene una acción, un movimiento o un legado a través del tiempo? La fuente nos deja una respuesta contundente. No es la imitación, es la convicción.